Pero yo quería comentarles que me parece muy en el punto, me parece muy chévere, como dicen los muchachos, que este espacio sea catalogado así, como un espacio de reflexión, porque en realidad a nivel nacional, en el Comité Nacional de Paro y en el Comité Departamental de Paro, pues estamos en ese momento, llegamos al momento donde más cabeza fría tenemos que tener, porque si ustedes recuerdan la intervención pasada mía, pues esto ha sido como un ajedrez político, ¿no? Un ajedrez político donde el gobierno hacía una serie de movimientos y nosotros pues rápidamente teníamos que contestar y también hacer unos movimientos propios. A pesar de que en el 21N, en el 2019, habíamos tenido mucha gente en la movilización con unas peticiones concretas que ustedes conocieron, las 6 peticiones que se hicieron por parte de un grupo que se creó, que se llama el Comité Nacional de Paro, que es uno de los primeros como logros o cosas que debemos reflexionar. Muchas personas en lo social siempre hemos dicho y hablado de la unidad para poder hacer y que nos vaya bien haciendo las cosas, sobre todo pidiendo la reivindicación de muchos derechos, llámese de los maestros, llámese de los estudiantes. Entonces, esto de la unidad yo creo que es la primera reflexión que deberíamos tener en cuenta. Es decir, la palabra unidad y esas frases que nosotros decimos de que hay que hacer la unidad, pues en realidad se concretó. Creo que uno de los puntos históricos que debemos reflexionar en este momento es que logramos unificar a estudiantes, a CODE, a la CPC, a la CGTB, a la Central Unitaria, a los campesinos, a los indígenas. Logramos una unidad necesaria que la historia y el momento nos lo estaba exigiendo, y nosotros como docentes, como personas racionales, como personas conectadas con la realidad del pueblo colombiano, acudimos a la cita con los pies en la tierra y diciendo sí hay que unificarnos, y creamos el Comité Nacional de Paro. Así le colocamos, Comité Nacional de Paro. Hicimos unas peticiones al gobierno, unas peticiones que se daban por una cosa sensata. Es que como entramos en una pandemia, la gente le tocó encerrarse, los pequeños negocios les tocó muchos cerrar esperando que pasara la pandemia, compañeros, compañeras. Pero el gobierno, contrario a lo que se había planteado por otros gobiernos, de dar unas ayudas directas a las personas, contrario a ese ejercicio que están haciendo otros gobiernos, el gobierno colombiano no hizo lo mismo. Todos empezaron a elevar el nivel, la participación del Producto Interno Bruto en las esferas de atender la pandemia, y nosotros no. Nosotros empezamos a hablar de una reforma tributaria que le ponía impuestos incluso a los huevos, a la comida, a la leche, al arroz. Entonces empezamos a hacer todo lo contrario. Ese fue como el estallido, y nosotros simplemente le dijimos al gobierno: oiga, ¿por qué no le da una renta básica? Es decir, ¿por qué no le pone dinero a la gente en el bolsillo, por lo menos por unos 6 meses, por lo menos a 10 millones de colombianos, un salario mínimo por 6 meses para que no se exponga, pero la economía no se pare? Porque es que si la economía se para es porque la plata no está circulando, el dinero no circula, la gente no está gastando, porque como el 50% de la gente que está en Colombia, algún tipo de trabajo es trabajo independiente o incluso el rebusque, pues la gente no le ingresaba dinero. Entonces le dijimos al gobierno, una de las primeras cosas fue, hay que hacer una renta básica de un salario mínimo a 10 millones de personas, por lo menos por 6 meses. El gobierno no escuchó, y el 21N pues la gente salió mucho,
llegó pues todo esto del confinamiento y la gente reventó cuando se plantea una reforma tributaria antipopular y antinacional, que yo creo que este es el segundo elemento, espero no estar bien. El segundo elemento es que la respuesta que dio el pueblo colombiano en sus mayorías fue una respuesta contra unas políticas que incluso no son políticas elaboradas por el cerebro de cualquier político colombiano. Es decir, es falso que Carrasquilla se haya pues molido las neuronas tratando de hacer una reforma tributaria. No, ya se sabe que los organismos internacionales de crédito, presionando a Colombia por la cantidad de plata que tiene, la cantidad de deuda. Recuerde que nosotros por cada 100 pesos que tenemos en el bolsillo, 40 pesos los estamos debiendo. Pero sí, somos uno de los países más endeudados en términos de deuda externa. Entonces, esos organismos internacionales de crédito chantajeando a Colombia, como siempre lo han hecho, sobre todo de 1990 hacia acá, que empezó la apertura económica, esos organismos simplemente hicieron unas recomendaciones, que son las palabras bonitas que ellos utilizan, dicen que estas son unas recomendaciones económicas que le hacen a Colombia para que las implementen, pero mentiras que se vuelven obligatorias. Carrasquilla lo que hace es copiar y pegar esas recomendaciones de reforma tributaria y las pega en un proyecto de ley que se llamó bueno, le pusieron un nombre todo bonito allí porque otra de las cosas que tiene esta élite política que nos domina hace décadas es que a todo le colocan un nombre bonito para engañar a la gente. Entonces, Carrasquilla copia y pega las recomendaciones de la OCDE y se arma la movilización. Nosotros tuvimos que citar el 29 otra vez, se citó el 28 y el 29 citamos, el 30, el 1 de mayo, y el mismo gobierno dice que entre el 5 y el 1 de mayo y el 5 se movilizaron alrededor de unas 2,5 millones de personas. De la reforma tributaria se cae. Entonces, el segundo elemento es que nosotros no solamente peleamos y luchamos contra, por ejemplo, políticas locales, políticas departamentales o políticas incluso del ministro o de Duque, sino que estamos peleando era contra unas políticas que someten a Colombia desde hace mucho rato al abandono, a la miseria y a la pobreza, unas políticas externas recomendadas por organismos internacionales de crédito, básicamente impulsados por los Estados Unidos. Entonces no fue cualquier cosa, es decir, esto los muchachos hay que recordárselos. Nosotros pusimos la voz, alzamos la voz en el continente, éramos casi uno de los únicos países que faltábamos, compañeras y compañeros, en alzar la voz contra estas políticas neoliberales que llaman, contra estas políticas de la globalización, con estas políticas de sometimiento, de arrasar el aparato económico y el aparato productivo industrial de Colombia. Nosotros no le habíamos hecho, habíamos acumulado esa pasividad, esa ira por 30 años y por fin Colombia alza la voz y por eso a nivel internacional tuvimos tanta acogida porque era la primera vez que nosotros peleábamos a nivel latinoamericano, casi mundial, contra estas políticas. Eso es un segundo elemento que toca reflexionar, que es muy importante. Y finalmente, para no demorarme, recordarles a ustedes que el movimiento que unificó muchos sectores, pues permitió incluso algo que de pronto tenemos que reflexionar mucho, que es muy bonito para nosotros los profesores. Esa idea de que la bandera de Colombia la sacaban en las marchas o en las cosas que promovía el gobierno, pues nosotros, este movimiento incluso permitió la apropiación de esos símbolos patrios, es decir, casi que diciéndole al movimiento social: los que estamos defendiendo la nación y los que defendemos nuestra patria, los que defendemos Colombia, no solamente debemos sacar la bandera cuando juegue la selección, sino también cuando hagamos marchas defendiendo que Colombia tenga una patria y una soberanía próspera y autónoma.
donde podamos tomar las decisiones. Nosotros le quitamos, compañeras y compañeros, al gobierno el uso de ese símbolo y ya no lo apropiamos. Incluso a uno le dan ganas hasta de llorar cuando dos de los muchachos cayeron heridos acá en Cali, tenían la bandera de Colombia amarrada en el cuello. Entonces, eso es una cosa que debemos resaltar. Segundo, algo que los colombianos estaban molestos con el programa de Duque diariamente. Tiempo. Bueno, Luz, ¿me da un minuto? ¿Yo termino o qué? Qué pena, siempre termino perdiendo el tiempo. Ese programa del presidente también por fin logramos con la fuerza de la movilización que eso se terminara. Eso era una burla y una payasada y el gobierno gastándose la plata de la gente, ¿cierto? Logramos tumbar la reforma tributaria, logramos tumbar al ministro, logramos tumbar la reforma de la salud, logramos poner en discusión la aprobación de unas reformas como la reforma a la justicia, la reforma laboral, la reforma pensional. Es decir, este paro es un paro ganador. Este es un paro histórico por lo que se logró, por lo que se colocó en el debate. Y llegó un momento, ya llega el momento, Luz, un minutito, regálame, llega el momento ya donde toca empezar a difundir más estas cuestiones del contenido del paro. Nosotros de pronto por estar, como se dice políticamente, en el barro, en la movilización, en las marchas, pues no habíamos hecho el ejercicio pedagógico, pero yo, por ejemplo, particularmente en el interior del SUTEP, del sindicato, estoy promoviendo que ya es hora de crear las comisiones pedagógicas en todos los sindicatos, en todas las subdirectivas, porque ya toca empezar ya a mirar cifras de jóvenes sin empleo, ya toca, llegó un momento ya de empezar a tomar un respiro, y en ese momento, en eso es que estamos. Hoy hay comité nacional ampliado para evaluar o reevaluar algunas tácticas, algunas estrategias, pero la idea es hacer este respiro y poder y acercarse a los padres de familia, a los estudiantes, a contarles todas estas experiencias de que este es un paro ganador. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy pendiente. Muchas gracias. Bueno, compañero Heider, muchas gracias. Por favor, me disculpa, lo que pasa es que